Ha hablado Christian Horner de los problemas que está teniendo el equipo Red Bull actualmente, de los fallos de desarrollo que está habiendo, de los pasos atrás que han ido dando con el coche en los últimos grandes premios. Están intentando buscar una solución dentro del equipo Red Bull y una de las medidas que han tomado para buscar esa solución ha sido empezar a rastrear los paquetes aerodinámicos, las actualizaciones que han ido haciendo de un coche tan dominante como fue el del año pasado, para ver en qué momento se perdieron. Y lo han identificado, y en Red Bull, ha dicho Christian Horner, han identificado que el momento en el que se perdió todo fue una actualización del suelo en el Gran Premio, ojo, cuidado, de España del año 2023. No estamos hablando de esta temporada, sino del año 2023. Declaraciones textuales de Christian Horner, del jefe del equipo Red Bull. Hemos rastreado el historial de desarrollo y resultó que el primer error nos ocurrió con una mejora de los bajos en Barcelona en el año 2023. A partir de ahí, el coche no dejó de ser ganador. De hecho, Red Bull ganó todas las carreras del año pasado, salvo el Gran Premio de Singapur. Pero quizá entró en una tendencia de desarrollo que ha llevado a los errores que se han ido acumulando hasta ahora y que nos están dando un coche que está muy perdido. A eso se le suma, por ejemplo, y lo ha dicho Helmut Marko también, la actualización que no funcionó en el pasado Gran Premio de Imola y todas las correcciones que han estado haciendo, como por ejemplo la de Hungría con ese paquete B de aerodinámica, ese paquete B de refrigeración, que tampoco está dando los resultados esperados en el coche. No van a traer nada para Singapur, van a tener que salvar los muebles, han dicho, y hasta Austin al menos no habrá una corrección. ¿Cuál es esa mejora del suelo que empezó con los fallos del equipo Red Bull? Lo he rastreado y además me ha hecho mucha ilusión porque la foto que refleja esa mejora es mía. Es foto de Jorge Iglesias, que estuve en ese pit lane para sacar lo que estuvo desarrollando el equipo Red Bull ese fin de semana. Y esta era una de las principales actualizaciones, estos bordes de sierra más otras cosas interiores, que el equipo introdujo en aquel Gran Premio de España del año 2023. Ves este labio que tiene en el Gran Premio de Mónaco y este labio de aquí diferente. Evidentemente estas formas de aquí obedecen a cambios que había en la parte de los túneles Venturi, en la parte de abajo del monoplaza. Una parte de abajo que pudimos ver con este suelo que era uno de los suelos primigenios en el Gran Premio anterior. En el suelo de Mónaco, recordemos que aquí Checo Pérez tuvo un accidente que permitió que todo el mundo fotografiara el suelo del equipo Red Bull. La cuestión es que Checo Pérez, y eso hay que decirlo, había sufrido en el Gran Premio de Mónaco, había sufrido también en el Gran Premio de Australia en el año 2023, pero la mejora que había tenido Checo respecto a finales de 2022 había sido sustancial, había ganado en el Gran Premio de Arabia Saudí y había plantado cara y ganado en el Gran Premio de Azerbaiyán del año 2023 a Max Verstappen por puro decreto. Hay un bajón a mitad de temporada el año pasado de Checo Pérez, luego hay una pequeña subida de rendimiento, pero hay un bajón de Checo Pérez. Y Christian Horner reconoce que ese bajón de Checo coincide con la actualización que Red Bull identifica como la primera errónea. Y declaraciones textuales de Christian Horner no hicieron caso a las quejas que tenía Checo porque Max todavía estaba ganando. Os leo lo que ha dicho el jefe de equipo de Red Bull. Ese fue también el Gran Premio en el que Checo empezó a tener problemas con el coche, pero no nos lo tomamos tan en serio porque Max siguió ganando. Es decir, Checo Pérez empezó a quejarse del equilibrio del coche en ese Gran Premio de España. El equipo Red Bull dijo, gracias Checo, pero como Max seguía ganando, no le hicieron caso. Siguieron por una línea de desarrollo errónea, porque Max Verstappen estaba tapando con su talento esos fallos, y al final hemos derivado en esta situación. He querido ir a la clasificación mundial del año 2023 para ver si realmente existe ese bajón de rendimiento en el Gran Premio de España con Checo Pérez. Venimos aquí, esta es la clasificación, como digo, de aquel año y vemos los resultados de Checo. A ver, que tengo por aquí puesto Japón. Empezamos la temporada con el Gran Premio de Bahrein. Gana Max Verstappen, Checo termina en la segunda posición. En el segundo Gran Premio en Arabia Saudí, Checo gana porque Verstappen empieza un poquito por detrás. Mal fin de semana, terrible para Pérez en el Gran Premio de Australia. Termina en esa 11ª posición, ni siquiera suma puntos. En Azerbaiyán, Checo Pérez suma el máximo de puntos posible. En el Gran Premio de Miami termina en la segunda posición, Checo Pérez, pero es cierto que pierde esa primera posición contra Verstappen. Y a partir de ahí empieza el descalabro. Por la clasificación mala que tiene en el Gran Premio de Mónaco, cae a la 16ª posición. Y luego, en el Gran Premio de España, empieza lo que dice el equipo Red Bull, que es el descalabro. En Australia, quinto con récord de la vuelta rápida, a partir del Gran Premio de España tenemos esa suma de solamente 12 puntos, cuarta posición para él. Luego, en el Gran Premio de Canadá, se queda yo creo que en la 9ª posición. Pierde un poquito más de rendimiento. Austria sube un poquito más de rendimiento la cosa.
hay un pequeño bajón en la zona central y luego se acaba recuperando. ¿Es un bajón el de Checo Pérez que coincide con el Gran Premio de España? Es muy acusado que desde el Gran Premio de España hay un bajón de rendimiento, hay un bajón de puntos en el caso de Checo. Bueno, si comparamos con la victoria que consigue en el Gran Premio de Arabia Saudí, si comparamos por supuesto con la super victoria que consigue en Azerbaiyán, si comparamos incluso con el podio que consigue en Miami, sí, hay un cierto bajón. ¿Tenía razón Checo? Sí. ¿Han saboteado a Checo? No. No han saboteado a Checo Pérez. Creo que podemos malinterpretar las palabras del equipo Red Bull y las palabras de Christian Horner y pensar, no, han ido en contra de Checo, han saboteado a Checo Pérez para que fuera peor. Lo que han hecho ha sido desoírle. Y de alguna forma eso sí que es verdad que es dejar a su piloto solo. Y eso es una cosa que ya dijo Red Bull desde el año pasado. Pierre Gasly terminó la temporada diciendo, muy bien, el coche más dominante de la historia de la Fórmula 1, hemos ganado los 2 campeonatos, pero hemos fallado, porque uno de nuestros pilotos no se sentía cómodo con el coche y lo hemos dejado de lado. Ahora se ha revelado que ese dejar de lado a Checo, y lo hicieron, es mucho más costoso, en tanto que él estaba advirtiendo de una circunstancia que ha acabado desembocando en no solo eso, creo que hay más factores, pero parte de eso en la caída de rendimiento que ha tenido el equipo Red Bull. Entonces, hay varias formas de verlo. No ir a o no escuchar a tu piloto favorito es como sabotearlo. Bueno, no escuchar a tu piloto es no romper una dinámica. No estoy justificando, creo que es una cagada por parte del equipo Red Bull y que han dejado solo a Checo Pérez. No escuchar a tu piloto es una forma de no romper una dinámica ganadora, porque yo entiendo en la cabeza de Red Bull que dices, oye, estoy ganando todas las carreras, Checo se está quejando, pero es que Verstappen está siendo un avión, entonces tiene que ser un problema de Checo, no tiene que ser un problema intrínseco del coche. Es injusto, han sido injustos en Red Bull con Checo Pérez, porque se le ha acusado de muchas cosas que luego se han revelado que eran cuestión del coche. A partir de ahí se puede argumentar también que Checo Pérez podía haber hecho para compensar esos errores de la misma forma que lo hizo Verstappen. La cosa ha llegado a un punto en el que ya ni siquiera Verstappen es capaz de hacerlo. La cosa ha llegado a un punto en el que en el último Gran Premio de Azerbaiyán Checo se siente más cómodo incluso con ese coche por las mejoras que pueden traer. Lo decía el propio Checo. Yo fui el primero en sentirlo, entonces cualquier cosa que palie estos problemas va a venir a mi favor. Entonces, hay una recogida de cable por parte de Red Bull y voy a permitir que la gente con ciertos matices que haya estado diciendo durante todo este tiempo, no, es que están dejando a Checo de lado, es un problema del equipo, se anote un poquito ese tanto de la victoria, de decir, ok, es verdad, Red Bull estaba dejando de lado a Checo, no era un problema solo de Checo, sino que era un problema de Red Bull también, pero no ha habido sabotaje. No, yo sigo pensando que no ha habido sabotaje. Sabotaje es hacer a propósito que tu coche sea lento o inseguro. Y en ningún momento Red Bull ha buscado hacer a propósito que el coche de Checo Pérez fuera lento o inseguro. Por la misma razón por la que nunca lo hizo con el coche de Verstappen. ¿Y por qué no lo hicieron con el coche de Verstappen? Porque eran el mismo. Porque el coche de Verstappen y de Checo Pérez eran el mismo coche. Solo que Verstappen compensaba con lo que hacía y Checo no compensaba con lo que hacía. Y él sí que estaba demostrando de forma más fehaciente que había un problema en el equilibrio de ese monoplaza. Que era un coche muy hecho para Verstappen, que Verstappen conseguía paliar, pero que Checo no era capaz de paliar. Y ahora la cosa se ha ido de madre y ni siquiera Verstappen es capaz de remediarlo. Pero no es un saboteo. Y no quiero que se inunden ahora las redes sociales y los canales de YouTube y los vídeos, etcétera, etcétera, diciendo, era verdad lo que os decíamos, Red Bull estaba saboteando a Checo Pérez. No, Red Bull no estaba saboteando a Checo Pérez. Red Bull no estaba haciendo caso a Checo Pérez. Red Bull no estaba creyendo o no estaba fiándose del criterio de Checo Pérez. Lo compro. No estaban saboteando. Ahora bien, la han cagado con todo el equipo, porque ni siquiera Verstappen es capaz de remediarlo. Y el problema es que ahora se quedan un poco con la cara de tontos de decir, ostras, desde el año pasado, desde el Gran Premio de España del año pasado, hay un piloto que nos está dando un feedback, que nos está diciendo, oye, el coche no funciona. No, Checo, no, eres tú, no es el coche. Oye, el coche no funciona. No, mira a Verstappen lo bien que lo está haciendo. Chicos, hay algo que no funciona en el coche. Y cuando han ido explorando con la revolución sobre ese concepto aerodinámico que ellos rastrean desde el Gran Premio de España, han ido evolucionando el coche y no funciona, de repente Red Bull pues habrá llegado y haya dicho, ostras Checo, pues es verdad. No funcionaba, pero no lo vimos venir. Y ahora lo peor es que no tienen a Adrian Newey para resolver la papeleta. Pero ahí está la noticia. Red Bull reconoce que no hicieron caso a las quejas de Pérez y que esas quejas coinciden con lo que ellos han identificado como ese error primigenio, como esa primera
mala evolución de Red Bull, que no fue en 2024, sino que fue un suelo que no funcionó, o que dio datos erróneos, o que no dio el rendimiento esperado en el Gran Premio de España del año 2023.